Dios les bendiga a todos. Esta semana y este mes de diciembre, el mundo no cristiano celebra con vehemencia el nacimiento de Jesucristo. Lo celebra con muchas pompas, con muchas luces, con muchos regalos, pero en realidad, ¿sabe el mundo quién es Jesucristo? ¿Sabe realmente de qué se trata esto? Y en los próximos mensajes que hemos titulado Profecías Mesiánicas, vamos a hablar acerca de lo que los profetas de la Biblia dijeron acerca de Cristo miles de años atrás y cómo esto se cumple en el Nuevo Testamento y es algo ya acontecido. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén fuerte. No todos están listos. Juan capítulo 5, verso 39. Un amén fuerte. Ok, leamos todos. Abra su Biblia. Siempre traiga su Biblia a la casa de Dios. Leamos las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Padre, al abrir tu palabra, te suplicamos, Señor, que nos permitas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, entender la verdad de tu palabra. Y que ella, Señor, hable a nuestros corazones, para que a través de ella podamos ser edificados. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén. El apóstol Juan nos exhorta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa investigar, indagar, mirar, analizar, ahondar, buscar y profundizar y definir términos para que podamos llegar a una conclusión. El Evangelio no es una fe ciega. Dios no quiere que nosotros creamos algo que no podemos entender en nuestra mente, algo que no tiene lógica, algo que no tiene sentido. La Biblia quiere que nosotros creamos aquello que realmente tiene sentido en nuestra mente, que lo podemos comprender. Entonces la palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las Escrituras, en este caso, es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando el término Escritura es empleado en este pasaje bíblico, en el primer siglo de la iglesia cristiana, realmente se refería solamente a los 5 libros de la ley, a los profetas y a los salmos, porque el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser revelado por el Espíritu Santo. Inclusive cuando Jesús usa el término Escrituras, se refiere a los 5 libros de la ley, a los profetas y a los salmos. Cuando Pablo cita la Escritura, es exactamente lo mismo. Pero ahora que nosotros tenemos toda la revelación de Dios, las Escrituras van desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, ahora desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en ellas tenéis la vida eterna, y esto es lo que dice Jesús, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. No virgen, no papa, no profeta Mahoma, que no tiene ninguna profecía Mahoma, no Zoroastro, no Confucio, no filósofos,
no eruditos, no exégetas, no pensadores, dan testimonio de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Por qué es importante el testimonio escrito de la palabra de Dios? Porque hay personas que por un tiempo están en el fuego de las cosas de Dios y años más tarde se enfrían y no quieren volver a saber nada de Cristo, de su palabra. Entonces no podemos depender de personas cuyas emociones y sentimientos son fluctuantes a cambios imprevistos. La palabra de Dios no está determinada por sentimientos, por emociones. La palabra de Dios ha sido declarada. Y la Biblia dice lo mismo ahora, mañana, pasado mañana, y dirá lo mismo por la eternidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso ha sido dada de forma escrita. Se calcula que por lo menos 300 profecías bíblicas fueron cumplidas por Cristo durante su vida en la tierra. Se cuenta la historia de una iglesia muy pequeña que durante sus cultos hacía mucho ruido con sus cantos y esto incomodaba a muchos de los vecinos en el área. Alguien en la comunidad propuso hacer una petición para que las autoridades cerraran la iglesia o por lo menos que lo obligaran a bajar el ruido de la música. El comité empezó a recoger firmas y le pidieron la firma a un judío que se negó a firmar la petición. Entonces se le preguntó, ¿por qué no quería firmar la petición? Y contestó. Dice, esta gente, la iglesia, cree que ha llegado su Mesías y están contentos y lo celebran. Si yo me convenciera de que ha llegado mi Mesías, gritaría como loco desde el balcón. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben que el Mesías ya vino? Tenía razón el judío. Desde su punto de vista, lo triste es que no comprendiera que Cristo es el verdadero Mesías, tanto de los gentiles como de los judíos. Y el Mesías ya vino hace 2000 años. Jesús no es un muñequito de plástico que el Papa saca a besar ahorita ya en estos días y muchas personas acuestan al niño, levantan al niño y no sé qué cosa más hacen y que le siguen en enero, que el Día de los Reyes y hasta como el 10 de enero le ponen fin al asunto. Más adelante voy a contarle una ilustración de lo que le pasó a un niño en una fiesta. Veamos en primer lugar, la Biblia profetiza el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué es crucial esto? Porque si Cristo no nace de una virgen bajo la inspiración del Espíritu Santo, Jesús es un hombre común y corriente y no puede salvarnos. Vayamos al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje, en esta hora. Leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oiga bien, Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, bajo la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, profetiza que la señal del nacimiento de Cristo consiste en el hecho de que una virgen, una joven virgen, va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el momento que una señorita tiene relaciones con un hombre, en ese momento deja de ser virgen. Pero aquí, María, la María de la Biblia, es una virgen que en su estado de virginidad va a concebir un hijo
no una hija, un hijo, y el nombre de ese niño será llamado Emmanuel. Más adelante veremos cómo la Biblia define el término Emmanuel. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18, luego del 22 al 23. Mateo 1, 18. Leamos la escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Interesante. El nacimiento de Cristo fue así. Estando María comprometida con José, se halló que de pronto María está embarazada. Ha concebido del Espíritu Santo. Amados, este es un milagro que nunca había acontecido en la historia y nunca volverá a acontecer en la historia. ¿Por qué? Porque es la única vez que el Espíritu Santo ha engendrado a Jesucristo en el vientre de una mujer sin la participación de un hombre. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Vamos a leer el texto 23 y no todos están leyendo, todos debemos de leer. Una vez más. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una de las razones por qué el pueblo judío en general no puede creer en Cristo es porque ellos creen que el Mesías puede ser un hombre, pero no Dios. Pero la Biblia profetiza, ya allá en el capítulo 7 de Isaías 14, que el nombre de ese niño sería llamado Emmanuel. Y Mateo define el término como Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Explicábamos la semana anterior que la religión musulmana y el Corán niega que Jesús es Dios. Niega que Jesús es el Hijo de Dios. Niega que Jesús murió en la cruz. Niega que Jesús fue sepultado y que no resucitó y por lo tanto no es salvador de nadie. Sin embargo, contradictoriamente en el Corán usan el término Mesías, que es un término hebreo que significa salvador, redentor. Sin embargo, Jesús es y será la única persona en la historia del universo que haya sido engendrado por la obra del Espíritu Santo. Ahora, el diablo va a imitar la obra de Dios. Y el diablo se va a encarnar en el anticristo. Y este hombre va a gobernar el mundo en la forma de un hombre. El diablo va a gobernar el mundo en la persona del anticristo. El dragón le dará todo su poder a la bestia y hará milagros, y la persona que no lo adore lo matará. No sé qué tan familiarizados están con la inteligencia artificial, pero ya hay iglesias en Europa donde los cultos son a través de una pantalla con un pastor de inteligencia artificial contestando todas las preguntas a la congregación, para que vean en los días que nos encontramos. Ya los centros de inteligencia hacen uso de la inteligencia artificial para investigar a todo el mundo. Son máquinas las que están llevando a cabo esto. Ahora, el diablo puede imitar y es un gran imitador, pero no tiene poder de crear. El único que tiene poder de crear es solamente Dios. Hace unos días miraba un programa
de los nuevos descubrimientos en el universo, en la profundidad del universo. Estamos hablando de lugares que nunca habían sido explorados en la historia. Tenemos un nuevo telescopio que cuesta billones de dólares, que se llama el James Webb, que está explorando profundidades en el universo que no se habían explorado nunca antes en la historia. Y están descubriendo nuevos planetas en otras galaxias, entre ellos 3 particularmente, que tienen similitudes a la Tierra. Y los científicos dicen que tenemos la opción de poblar estos planetas porque tienen un sistema de vida semejante a la Tierra, con atmósfera, gravedad, humedad, agua, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba escuchando dije, estás equivocado, no es posible. Primeramente porque la Biblia declara que Dios ha dado la tierra a los hombres para que la habiten y que los cielos le pertenecen a Dios. Eso declara el libro de los Salmos. Primer problema. Segundo, no es posible porque si pobláramos otros planetas, llevaríamos el pecado de la tierra, también lo llevaríamos allá. El pecador va a ser pecador donde quiera que se encuentre en el universo. Toma el pecador aquí y también tomaría allá en ese planeta. Aquí fuma droga y también la cultivaría allá también. Aquí mata y también mataría allá. Tercer problema, para poder llegar a uno de estos 3 planetas nuevos que descubrieron, se requiere viajar a una distancia vertiginosa y los planetas se encuentran a 3.000 años luz de distancia. Yo creo que ni siquiera entendemos lo que acabo de decir. No estamos hablando de billones, ni trillones, ni cuatrillones, ni quintillones de millas de distancia. Estamos hablando de años luz. Una distancia totalmente inalcanzable. Y la cuarta razón por qué no es posible es porque Dios va a destruir los cielos y la tierra. Así es que no perdamos el tiempo. Aquí pertenecemos. Esto es lo que Dios ha determinado como una evidencia de que la palabra de Dios es la verdad. Veamos en segundo lugar, Dios manifestado en carne. Vayamos al libro de Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. ¿Por qué Jesús tiene que tomar forma de hombre? Muy sencillo. Si nosotros muriéramos por nuestros pecados, de todas maneras seríamos condenados. Porque nosotros no somos puros como pecadores. Nuestra sangre es inmunda delante de Dios. Pero se necesitaba de una persona que fuera perfecta, sin pecado, que obedeciera la palabra de Dios en su totalidad, sin fallar en ninguna parte de la ley de Dios. Y la única persona que lo pudo hacer fue Jesucristo. Toda persona que trate de salvarse por esfuerzos humanos, por obras humanas, por méritos que pueda acumular, simplemente va a encontrarse en el infierno, en la condenación eterna, porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Veamos Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Oiga bien. Veamos varias características de Jesús. Primera característica, ¿cuál es? Se llamará su nombre como admirable. Dígame una cosa. ¿Habrá algún ser humano que ustedes conozcan que sea admirable? No hay. Ni uno solo. Solamente Jesucristo. Su segundo nombre, ¿cuál es? Consejero. Entonces Dios no necesita consejos de nosotros. Nosotros necesitamos el consejo de Dios. Ese niño que va a nacer, que profetiza Isaías 700 años antes de que Cristo venga a la tierra, ¿cómo será llamado también? Dios fuerte. Jesús es Dios fuerte. La Biblia declara en profecía bíblica que Jesús es Dios. Pero el problema es que si un judío cree solamente lo que le enseñan los rabinos o el Talmud,
donde están todos los comentarios de todos los rabinos a través de la historia y no van a la palabra de Dios, van a tener problemas, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, dice que Jesucristo es Dios fuerte. ¿Cuál es la siguiente cosa que la Biblia dice en la Biblia hebrea? Es Padre eterno y es príncipe de paz. Cuando le preguntó Felipe, no el Felipe que tenemos sentado aquí, sino el Felipe de la Biblia, le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe escuchó la respuesta de Jesús. What's the matter with you, Phillips? ¿Qué te pasa? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí, el Padre y yo somos uno? La Biblia dice que Él es Padre eterno y es Dios fuerte. La Biblia declara que Jesucristo es Dios. Y el único Dios verdadero. Y Él es el príncipe de la paz. Amados, el mundo no tendrá paz sin Jesucristo. Mire ahí el señor Nicolás Maduro que dice que Jesucristo es palestino y el primer revolucionario. No sabe lo que está hablando el tipo este. Ahí está. Habla de que otras naciones no intervengan en los asuntos internos de los países y está a punto de invadir Guyana. ¿Qué le parece? Como esta gente no tiene paz en sus corazones, le quitan la paz a otras naciones. Han condenado a Israel, pero mire lo que está haciendo él. Entonces, el gobierno de Nicaragua mandó a su ministro de Relaciones Exteriores a Jordania para demostrar su apoyo a los palestinos o a los terroristas de Hamás. Sí, este mundo camina al revés completamente. No hombre traerá paz sobre este planeta, no Naciones Unidas, no Unión Europea, no los Estados Unidos, no Rusia, no China, no Irán, ninguna nación del mundo, ningún acuerdo del mundo traerá una paz duradera hasta que no venga el príncipe de la paz que se llama Jesucristo. Verso número 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Cuánto dicen amén? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reinado de Cristo no tendrá fin. Las señales de los tiempos nos anuncian el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. No a Washington, no a Moscú, no a Berlín, no a San Salvador, no a Managua, no a Venezuela o Buenos Aires, Argentina. Jesús vendrá a Jerusalén y pondrá sus pies sobre un monte que se llama el Monte de los Olivos. Y el monte se partirá en dos cuando Él ponga sus pies allí y vendrá para juzgar a las naciones. Y pondrá fin a todos los gobiernos de la tierra. Comunistas, ateos, musulmanes, budistas, zoroastristas, católicos, democráticos, lo que sea. El fin de los gobiernos se aproxima porque Jesús establecerá su gobierno de justicia y equidad y de paz. Nadie podrá engañar a Jesucristo. Los niños, no habrá muerte infantil de niños. El niño que nazca vivirá 100 años y si a los 100 años no se arrepiente, morirá en el acto. No habrá jueces, abogados, cárceles, fiscales. No se necesitarán pistolas ni armas porque nunca más los hombres se ensayarán para la guerra. Todo el mundo se está ensayando para la última guerra, la guerra más trágica que en la historia habrá en el mundo, que es la guerra de Armagedón. No habrán doctores, enfermeras, farmacias, hospitales, porque habrá salud, habrá en el mundo, habrá sanidad en las naciones. Porque es el pecado el que trae la muerte en el ser humano.
Si una persona obedece la palabra de Dios durante 1000 años, reinará con Cristo durante esos 1000 años. Pero una cosa que se probará es que la paz no es la que cambia el corazón del hombre. Porque en cuanto Cristo levante su reino de la tierra, todos los hombres se voltearán contra Cristo y seguirán al anticristo para atacar a Cristo en su último intento en la última guerra de Gog y Magog en la Biblia. Y a partir de ese momento, esta tierra y estos cielos que conocemos llegarán a su final. Serán destruidos por una explosión atómica. Los elementos ardiendo serán deshechos y se fundirán, y la tierra se quemará, y los cielos se quemarán. ¿Sabe por qué? Porque todo esto está infestado por el pecado. El único admirable entonces es Cristo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El imperio de Cristo y la paz no tendrán fin. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda razón por la que Cristo tiene que tomar cuerpo, aparte de salvarnos y morir por nosotros en la cruz, porque no se puede clavar a un espíritu, solamente se puede clavar huesos y carne. Y la sangre de Cristo necesitaba ser derramada. La otra razón es porque nosotros no podemos ver a Dios el Padre. Porque su gloria es tan refulgente, tan maravillosa, tan extraordinaria, tan indescriptible, que si nosotros viéramos el rostro de Dios, no quedaríamos tan solo muertos, quedaríamos extintos, como que nunca hubiéramos existido. Y eso Dios no puede permitir que acontezca, porque Dios colocó en cada ser humano vida eterna. Cada ser humano tiene eternidad al momento de su creación o de su nacimiento. Todo ser humano existirá por siempre. Entonces Dios destruiría algo que Él nos dio. Destruiría algo de Él mismo. Entonces, para poder conocer a Dios, Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de la sustancia de Dios. Sin Cristo, el hombre está perdido. Sin Cristo, no hay salvación. Pero ahí en Nicaragua el 7 de diciembre se celebra la Virgen y todo el mundo está en las calles desbordados para celebrar a un pedazo de yeso. Ahí en Colombia creo que es el día 8 de diciembre, ¿es correcto? Que es el 7 y 8, allá mire, está más larga la cosa. En México va a empezar ahorita el 12 de diciembre, en 2 días, creo que el martes, todos los guadalupanos alrededor del mundo celebrando un pedazo de yeso. Esa es la distorsión del Evangelio de Cristo. Cristo es la sustancia del Dios invisible, el Verbo encarnado. Habitó entre nosotros, la gente está distraída con pedazos de yeso, madera, piedra, oro, plata, hechas por hombres, pecadores. Pero no enfatizan a Jesucristo. En una oración, el verbo es la parte clave de una oración. Si una oración no tiene el verbo gramaticalmente, la oración no tiene vida. Por ejemplo, si yo digo, en la ciudad de Gainesville, espacio, todos los días, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué pasa en Gainesville todos los días? No hay verbo, no tiene sentido la palabra. Pero si digo, en la ciudad de Gainesville llueve, y le pongo un adverbio, torrencialmente todos los días, ¿qué pasa en la ciudad de Gainesville? Llueve torrencialmente. Si quitamos al verbo de la Biblia, a Cristo, no hay vida.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es la vida de este libro. Él es el Verbo encarnado que habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie podrá acusar a Jesús, que nunca tuvo la oportunidad de conocerle, porque Él ya estuvo entre nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamarlo a otras personas. El problema es que estamos durmiendo en nuestros laureles. Estamos muy ocupados en el entretenimiento con nuestros propios asuntos, cuando esta vida es pasajera, amados. Esa seguridad que nosotros pretendemos tener se puede derrumbar en un 2x3. El viernes hubo un tornado en la ciudad, en el estado de Tennessee, bien fuerte. Y ahora mismo, en este fin de semana, hay tormentas de nieve en el norte de los Estados Unidos, en Nueva York. Allá en Alemania, todos los aviones fueron cancelados, los vuelos en Alemania. Allá en Islandia la tierra se está abriendo. Tengo entendido que en Colombia también está pasando en un lugar. Se está abriendo la tierra. La casa que nosotros tenemos, en cualquier momento se puede abrir la tierra y se va. Y todo nuestro futuro, nuestro esfuerzo quedó allí. Quedamos de homeless. La única seguridad que tenemos, amado, se lo voy a repetir, está en Cristo Jesús. Tu casa y mi casa están de pie por la gracia del Señor. Nosotros estamos vivos esta mañana por la gracia de Dios. Y Él quiere que le demos gloria a Él y proclamemos su palabra. El trabajo que tenemos es por la gracia de Dios. Los alimentos que habremos de consumir, si lo hacemos con fe después del culto, será por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el dador de todas las bendiciones. La Biblia dice que todas las bendiciones vienen de lo alto, del Padre de las luces. No es por nosotros. Nosotros podríamos quedar paralizados en esa silla en un 2x3 y no podernos levantar o simplemente morir y no regresar a nuestros hogares. Nuestras agendas son importantes, pero la agenda de Dios es más importante. Y Él quiere que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Veamos en tercer lugar, Belén, el lugar de su nacimiento. Jesús no nació en Cuscatlán, no nació en Santa Tecla, no nació en Michoacán, no nació en Moscú ni en Ucrania. Jesús nació en Belén y Belén se encuentra en Israel. Veamos lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice el texto bíblico: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La ciudad de Belén se llamaba Efrata antes. Ese es su nombre antiguo en la Biblia. Entonces cuando dice Belén Efrata, se está refiriendo exactamente al mismo lugar. Dice que Belén, un lugar no tan importante, de la familia de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Palestina, dice el texto. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿qué Biblia está leyendo usted? Por eso es importante que usted esté leyendo su Biblia. Dice, pero tú, leamos todos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de la eternidad de Cristo. Mateo capítulo 2, verso 1 al 2. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hace 2000 años, no en el futuro, Jesús ya nació. Leamos: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿No dice 3 magos? ¿Qué es lo que celebran en enero? ¿Los 3 reyes qué? Los 3. La Biblia no dice que eran 3.
No dice cuántos. Unos. Número indeterminado. 5 magos, 10 magos, 20 magos. Que realmente me gusta más lo que dice en inglés, wise men. Hombres sabios, eran astrónomos. Diciendo, ¿qué venían diciendo estos astrónomos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estaban estudiando las estrellas y es como descubren acerca del nacimiento de Cristo. Hay una estrella en particular que se distingue de las demás. Y esa estrella es la que empiezan a seguir ellos. En días del rey Herodes. Conocemos el resto de la historia, que cuando Herodes se da cuenta que van a ser un rey, entonces Herodes le dice a los magos, mire por favor, cuando encuentren el lugar donde van a ser el niño, me pueden avisar porque también yo quisiera ir a dar una adoradita a Jesús. Entonces el Espíritu Santo le dice a los sabios, por favor no regresen por donde vinieron porque Herodes trata de matar al niño. Se fueron por otro lado y viéndose burlados por los magos, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque no sabía cuál era la edad del niño que había nacido. Su problema era una amenaza contra su reinado. ¿La gente piensa en esa masacre ahora que está celebrando Navidad? No. Están pensando en los regalos, en el color del papel y lo que le ponen encima, ¿cómo se llama eso? ¿El qué? El moño, ¿verdad? Están pensando en qué van a cocinar, qué van a tomar, si van a tomar vodka, champagne, Le Chateau, etcétera, etcétera. Entonces, estoy hablando en francés, a ver si saben qué estoy diciendo. Entonces, la gente está pensando esto, pero no están pensando que hubo una masacre en los días del nacimiento de Cristo. Hubo derramamiento de sangre. Los enemigos de Dios toda la vida están tomando su oportunidad. No andan pensando en entretenimiento. Su objetivo es prevenir el avance del mensaje del Evangelio de Cristo y la salvación de los hombres. Pero cuando estos hombres llegaron al lugar donde la estrella se paró, donde estaba Jesús con María y José, traían regalitos. Me imagino, bueno, traían oro, incienso y mirra, traían regalos de reyes. Estoy claro que ellos han de haber saludado a María y le han de haber dicho en hebreo, Shalom. Pero no le trajeron ningún regalo. La Biblia no dice que le trajeron ningún regalo a ella. ¿A quién le trajeron los regalos? Porque ¿quién era el rey? No María. Ni un solo regalo para María. Porque aquí el centro de atención es Jesucristo. Encima de eso el niño ya está bien grande. Tiene 2000 años que nació. ¿Por qué seguimos con esta cosita chiquita? Y el niño va y que yo no sé cómo el cuento ¿verdad? En diciembre hasta en enero, que hoy acuestan al niño, mañana levantan al niño y andan con el niño de aquí para allá. Amado, el niño está bien grande. Es una tradición pagana contraria a la palabra de Cristo. No importa nuestra devoción, es contrario al Evangelio de Jesucristo. Veamos en cuarto lugar, Jesús es un rey que tendrá un reinado que no tiene fin. Todo lo demás llegará a su fin. Esta nación llegará a su fin, los gobiernos llegarán a su fin, nosotros llegaremos a nuestro fin, pero el reinado de Jesucristo no tiene fin. Es para siempre. Veamos Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y me emociona al leer este pasaje bíblico de la eternidad de Jesucristo. ¿Vale la pena seguir a Cristo, sí o no?
porque esto es eterno. Busquemos las cosas de arriba, donde está Dios sentado a la diestra del Padre. Lo demás es pasajero, todo va a pasar. No importa cuántos años vivamos, llegaremos a nuestro final. Pero si nosotros glorificamos al que merece la gloria, el imperio sempiterno, Cristo Jesús, seremos bendecidos, porque esta es la voluntad de Dios. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Todos estos reinos que hay en el mundo, amados. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio griego, el imperio otomano, el imperio bizantino, el imperio británico, el imperio norteamericano, el imperio del Vaticano. En los días de todos estos reyes, el Dios del cielo, sigamos, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quieres trabajar por algo que va a ser destruido o algo que es eterno? Yo quiero estar en el reino de Cristo, sirviendo para siempre. ¿Es malo trabajar para el gobierno de los Estados Unidos? No. Pero es malito trabajar para el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba, y el de Irán y Corea del Norte, y el de China, el de Rusia. Estos gobiernos son bien malitos. Son opresores, asesinos. Pero en el gobierno de Cristo, Jesús no nos manda a asesinar a nadie, amados. Si una persona no quiere recibir a Cristo, está en su sola potestad decidir recibir a Cristo o rechazarlo. Pero no lo vamos a decapitar por no decir Allahu Akbar. No le vamos a hacer nada. Hoy en Inquisición, en los tiempos de la Inquisición católica romana, que si no podía creer en el Papa y en su doctrina, inmediatamente lo amarraban a una estaca y le prendían fuego y lo quemaban vivo. El cristianismo bíblico no tiene ese mandato. El mandato es predicar el evangelio a toda criatura. Y el que lo reciba y sea seguidor de Cristo debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y discipularlo con la palabra de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Veamos Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Leamos todos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Todas las mamás tienen la prerrogativa de llamar a sus niños como quieren, con unos nombres raros: Nepomuceno, Presentación, Pancracio. No, María no tuvo la prerrogativa de ponerle nombre a su niño. El ángel le dijo antes que lo tuviera: este niño se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque este será grande y será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa ¿de qué? De los palestinos, sobre la casa de Jacob, sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que tenemos que declarar, cualquiera que sea el precio. Y la palabra Jesús significa Salvador de su pueblo. Nunca. Para los que ya está cerrado el negocio de tener niños, este mensaje va para los que no tienen niños y en el futuro tienen algún niñito. Nunca use el nombre de Jesús con ese niño, porque ese es un nombre exclusivo de Cristo, porque significa Salvador de su pueblo. Todos los Jesús que conozco, o la mayoría de ellos, son borrachos y mujeriegos, y también fabrican vírgenes y cosas por el estilo. No. El nombre de Jesús es un nombre sagrado. Tampoco le ponga a su niño que dice: ay, mi niño, Emanuel, venga para acá. Un momentito. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Tampoco si tiene una niña le diga: hey, Jezabelita. No, ese nombre es el más malo en toda la Biblia. Había un pastor que decía que todos los personajes malos de la Biblia eran cubanos. Entonces un día todos los cubanos en la iglesia se reunieron con el pastor y dijeron: pastor, párele, ya tiene mucho tiempo diciendo lo mismo. Ok, entonces el pastor dejó de decir cosas
y 6 meses después estaba celebrando la Cena del Señor y hablando del día que vino Judas para entregar a Jesús. Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, y Judas le dijo, ¿qué te pasa, chico? Pues también era cubano, ¿verdad? Número 5. La apariencia física de Jesús no se puede describir. Todos esos películas y cuadros de Jesús bien peinadito, con champú, bien arreglado su cabello, su barba, sus ojos. Ese no es el Cristo que la Biblia describe. La Biblia describe una foto de Jesucristo. Jesús, su apariencia era común, tan común que ni siquiera se podía describir su físico. Eso dice la palabra del Señor. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, 2. Miren lo que dice el texto. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Oiga bien, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. A veces vemos a algunas personas y decimos, no, pues tiene una nariz de corte italiano, una barbilla de perfil griego. No, en el caso de Jesús dice la Biblia que no había ningún parecer en él, no había hermosura ni atractivo. Jesús no vino para impresionar con su físico. Jesús vino para cautivar nuestros corazones a través de su amor. Y lo demostró hasta lo sumo. Veamos Filipenses 2, del 6 al 7. Jesús, el cual, veamos, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabía a la putrefacción a la que venía? En un mundo pecador, hediondo, putrefacto. ¿Sabía que lo iban a rechazar? ¿Que se iban a burlar de él? Todo eso lo sabía de antemano. Pero su amor era tan monumental, tan incomprensible, que sufrió todo. De acuerdo a Isaías capítulo 53, en todo el capítulo se describen todos los sufrimientos de Cristo por causa del pecado. Todo lo sufrió por amor a nosotros, para que tuviéramos salvación, para que nunca terminásemos en el infierno, condenados y en el lago de fuego, sufriendo, donde estará el diablo, el falso profeta, el anticristo, la muerte, el infierno y todo pecador que murió rechazando a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Será una vida horrenda para la gente en ese lugar. Sin embargo, para los que están vivos en el día de hoy, usted no tiene que terminar en ese lugar. Usted puede cambiar el destino. Usted no puede hacer nada con lo que ha pasado en su vida, pero usted puede cambiar dónde va a estar en la eternidad. Y esa decisión la tiene que tomar hoy en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Usted no tiene que pagarlo. Cristo ya pagó el precio. En sexto lugar, la Biblia nos enseña que Jesús viajó a Egipto y regresó a Israel. Probablemente esta es la única vez que encontramos a Jesús fuera de las fronteras de Israel. Algunas personas dicen que entre los 12 años de Jesús y los 30 que aparece en el ministerio para bautizarse, que Jesús se fue a la India. ¿La India María tal vez? La Biblia dice que él descendió a Nazaret y estuvo sujeto a sus padres José y María y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Estaba sujeto a ellos. Y parece que en algún momento murió José,
De manera que cuando Jesús muere en la cruz, Jesús entrega el cuidado de María, su madre, a quien nunca le dirigió la palabra madre, todo el tiempo le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La entregó el cuidado a Juan el apóstol, no se la entregó a Pedro. Ya ves que Pedro le gusta negar, Pedro es intrépido, Pedro corta oreja, Pedro niega, etcétera, etcétera. No, se la entregó a uno de los apóstoles que se llama el apóstol del amor. El único que se recostó en la cena en el hombro de Jesús. Y Pedro, así celoso, le dijo, ¿y este qué es? ¿Qué, Señor? What's your problem? Le dice Jesús. ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Entonces se quedó el dicho entre los apóstoles, capítulo 20 del libro de Juan, que Juan no moriría. Jesús no dijo ni que moriría ni que no iba a morir. Entonces algunos creen que Juan el apóstol está vivo hasta este día. Pero la Biblia no dijo una cosa ni la otra. Pero Pedro tenía celito de Juan, que se andaba recostando en el hombro de Jesús. Entonces a Juan el apóstol del amor, que escribe el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Apocalipsis, le entregó el cuidado de su madre después de su muerte. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Nos dice el texto, cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Los israelitas fueron llamados de Egipto y Jesús fue a Egipto y Dios el Padre lo llamó también de Egipto. Interesante. Veamos a dónde regresó. Vamos a Mateo capítulo 12, versos 14 al 15 y luego el versículo 20. Mateo 2, 14 al 15 y versículo 20. En sueños, Dios le habla a José y le dice que Herodes está tratando de matar al niño. Entonces le ordena que tomen al niño y se vayan a Egipto. Veamos lo que dice el texto 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Verso 15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Verso 20, cuando ya pasó el peligro, le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete ¿a dónde? No a Palestina, a Israel. El nombre de Israel existe por miles de años, amado. Esto de los palestinos es un cuento. Es una distorsión histórica, es una mentira. La Biblia dice, vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Herodes ya había muerto, ya no había peligro. Israel es el nombre de la nación. Y la Biblia lo afirma una y otra y otra y otra y otra vez. El profeta nos dice que cuando él regresa a Israel y empieza su ministerio, no lo empieza en Ramala, la capital de los palestinos en el Banco del Oeste, no lo empieza en Jericó, no se va a Gaza. Veamos dónde mayormente Jesús realiza su ministerio en Israel. Isaías 9:1. ¿Sí saben cuál es esa imagen que está ahí? ¿Alguien puede decirme? No. ¿El qué? No, no es mar de Judá. Es un mar, pero ¿cómo se llama ese mar? Correcto. Hay dos mares en Israel. Bueno, hay tres. El mar Mediterráneo, el mar de Galilea y el mar Muerto. Y también está el mar Rojo. 4 mares realmente. Pero este es el mar de Galilea. Que no es mar, es una laguna realmente. Pero también se le llama el mar de Tiberias, el mar de Galilea. Pero ahí se levantan tempestades increíbles. Hay momentos que está ubicado el mar de Galilea en un lugar geográfico que se encuentran vientos del este y del oeste y crean unas tormentas increíbles en ese lugar.
que es donde los discípulos estaban con Jesús pescando y le azotó una tempestad. Jesús estaba en el fondo del barco y le dijeron: Jesús, ¿no ves que nos ahogamos? Y Jesús se levantó tranquilo del barco y dijo: hombre de poca fe. Levantó su mano y calmó la tempestad. Ya, todo el mundo se quedó quieto. Solo Jesús puede calmar la tempestad. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que las causa. Él está en control de todo. La Biblia dice que Dios tiene los vientos en depósito. En algún lugar del universo el viento está en depósito. Y si el Señor dice, bueno, que salgan, quédese 200 metros cúbicos de viento a la ciudad de Gainesville porque quiero que pase esto en esta calle en particular, usted no lo puede impedir. Se puede hacer un tornado o puede convertirse en un huracán si Dios así lo quiere. Puede levantar las aguas donde Él quiere. Él lo controla todo. Si nosotros estamos de pie, es porque Él está en control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Veamos lo que dice Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues Él al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí está la profecía bíblica, diciendo en qué ubicación, en qué lugar de Israel Jesús realizaría mayormente su ministerio. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Estaba en Galilea, vino desde allá para que Juan lo bautice en el río Jordán. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estuvo en algunos otros lugares, pero principalmente se movió en todo el derredor del mar de Galilea, todas las ciudades circunvecinas al mar de Galilea. Ahí realizó la mayor parte de su ministerio. Se cuenta la historia de una familia europea muy rica que iba a bautizar un niño en su inmensa mansión. Muchas personas fueron invitadas y a medida que se iban quitando los abrigos, los iban colocando sobre una cama en el segundo piso. Cuando todo estaba listo, dio comienzo a la ceremonia del bautismo, pero alguien preguntó: ¿dónde está el niño? Finalmente lo encontraron debajo de todos los abrigos y casi muerto. El niño había sido olvidado. La misma pregunta nos hacemos cada año en la celebración del nacimiento de Cristo. ¿Dónde está el niño? En la celebración del nacimiento de Cristo hay muchos regalos, cantos navideños, decoraciones, comida, brindis, arbolitos decorados con muchas luces, pero la pregunta es: ¿dónde está el niño? ¿Dónde le han puesto los invitados materialistas de nuestros días que disfrutan cada año más y mejores ganancias económicas en la época de Navidad? El mensaje central de la Biblia es que Jesús nació, murió y resucitó para librarnos y salvarnos de la condenación eterna. La pregunta es: ¿dónde está el niño en tu vida? Jesús viene pronto. Traerá juicio a las naciones que han tratado de opacar, de oscurecer, de empañar, de borrar, de distorsionar el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo que ha sido comunicado para que los hombres y las mujeres en todo lugar y en todo el mundo puedan obtener la salvación que solamente en Cristo se puede encontrar. La Biblia dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo viene pronto. La Biblia dice que Jesús está a la puerta llamando. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
La pregunta es, ¿quieres cenar con Jesús o quieres cenar con Satanás? Si alguno de ustedes nunca han hecho una profesión pública de fe en Cristo Jesús, este es el día que usted debe de hacerlo. Porque la salvación está a las puertas y el tiempo está terminándose. Oremos un momento. Padre, en tu nombre lanzaremos la red. Si hubiera una persona, Padre, que nunca ha confesado con su boca, verbalmente, públicamente, a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, que nunca lo ha invitado a su corazón, con su boca, voluntariamente, con entendimiento, que nunca ha confesado sus pecados y se ha arrepentido y los ha confesado al único que puede perdonar pecados, Cristo Jesús, pero que en este día quiere hacerlo, te rogamos que lo traigas a tu redil. Padre, solo tú puedes hacer la obra a través de tu Espíritu Santo. Mientras ustedes continúan orando con sus rostros inclinados, habrá una persona en nuestros medios que nunca ha hecho una confesión pública de fe en Cristo Jesús y que este día dice usted, pastor, hoy yo quiero recibir a Cristo como el Salvador y el único Señor de mi vida. Quiero que venga a mi vida para que me perdone, para que me salve, para que me redima, para que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia por toda la eternidad. Habrá una persona que levanta su mano, queremos orar por usted. Habrá alguien que nunca ha confesado a Cristo como el Señor de su vida y este día quiere hacerlo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde. Dice la Biblia, no os gloriéis por el día de mañana, que habrá de dar el día, porque no sabemos qué será el día de mañana, pero hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien en nuestro medio que levante su mano y confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Si no lo hay, Padre, te rogamos que extiendas tu misericordia y el entendimiento en cada corazón de aquellas personas que aún no confiesan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Sella tu palabra en nuestros corazones, porque en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.